Normalmente estoy feliz, ¿sí?, todos los días y también contento. Pero hoy para mí es un día extraordinario porque está aquí una eminencia a la que yo quiero, respeto, admiro. Y deje que lo respete y admire yo. Tiene el respeto y la admiración internacional. Me refiero al doctor David Kersenovich. Querido doctor, no sabe lo que le aprecio que haya aceptado venir a este estudio. Usted honra hoy este espacio. No, muchísimas gracias por la invitación. El agradecido soy yo y tener la oportunidad de platicar acerca de el plan de República Sana de la doctora Sheinbaum. Así es, porque el doctor Kersenovich es el coordinador de los foros para la transformación de un tema que es el más importante de la vida, que tiene que ver con la vida y que supera a todos los demás, porque sin ese factor, lo demás no importa. Estamos hablando de la salud, ¿no, doctor? Así es. Y entonces usted está a cargo de, ¿cómo diríamos? ¿Cómo hacer el diagnóstico de cómo estamos? Sí, evaluar cómo está el sistema de salud, pero sobre todo cómo se puede seguir avanzando para tener un sistema de salud sólido, que tenga calidad, que tenga eficiencia y que sea seguro. Y cómo se puede avanzar hacia un sistema público que cubra a todos los mexicanos, independientemente si están asalariados o no. Ahora, doctor, la salud es, con la violencia y la inseguridad, la mayor demanda de los mexicanos. Así es. Y el diagnóstico, yo creo que, pues, no hay un buen diagnóstico del sistema de salud en México, con la falta de medicina, con la falta, dice el presidente, de médicos especialistas, que yo no sé si en verdad falten, y por eso traen los cubanos, con el fracaso de esta farmaciota, con el sistema primero que iba a ser el mejor como el de Dinamarca, y ahora ya dejamos atrás a Dinamarca sin darnos cuenta, y ahora va a ser el mejor sistema de salud del mundo, pero en agosto, y estamos hoy a 24 de mayo. ¿Cuál es el diagnóstico que han llegado hasta este momento en las revisiones que han hecho, doctor Kersenovich? Pues mire, el diagnóstico más importante es que llevamos cuando menos 2 o 3 décadas intentando crear un sistema de salud público sólido que cumpla con las expectativas de toda la población. Se han intentado distintos sistemas. Y sin embargo no se ha logrado consolidar en el propósito. Entonces la doctora Sheinbaum nos encargó los diálogos para la transformación de la salud, escuchando a toda la población que quiera participar en los diálogos. Y entonces lo que nos hemos dado cuenta, y por eso el nombre de República Sana, es que no nada más se tiene uno que enfocar al cuidado de la enfermedad, que es muy importante, sino que hay que cambiar el chip y hablar de salud, no necesariamente de enfermedad. Los años que nos tocan vivir, poderlos vivir en forma sana, plena, etcétera. Entonces, el plan que tiene la doctora Sheinbaum es incorporar mucho lo que es medidas preventivas desde el embarazo, desde la niñez. Y luego igual, por ejemplo, alguien puede tener una enfermedad como diabetes mellitus, que puede tener un componente hereditario, o alguien puede tener un cáncer de mama o de próstata, pero lo importante es la atención primaria y el diagnóstico oportuno. Eso. Porque una gente puede tener diabetes, puede tener hipertensión, pero si se cuida y se diagnostica y se cuida incluso bien, cáncer, doctor. Incluso cáncer de mama, por ejemplo, se diagnostica a tiempo, pues la mujer se le trata y se puede curar y vivir una vida normal. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que las personas llegan en forma tardía al servicio de salud. Por ejemplo, una mujer embarazada que no se cuida y que llega con presión arterial elevada a la hora del parto por primera vez, pues tiene posibilidades de tener complicaciones muy serias de eclampsia. Entonces, si se cuida desde el principio, no las tendría.
Entonces, incorporar el concepto de salud, de atención primaria, oportuna, de medidas preventivas es muy importante. Y eso habla de esa república sana. No se trata nada más de enfocarse a la atención de los enfermos en las fases terminales. Claro. Un diabético puede vivir una vida completamente normal. La gente que tiene, por ejemplo, obesidad o sobrepeso en su familia, pues se debería cuidar desde el principio, si viene de un núcleo familiar con obesidad y sobrepeso. Y una de las estrategias claras es tener medidas de prevención orientadas a problemas específicos de salud. En México, el 80% de la carga de la enfermedad, de morbilidad y mortalidad es sobrepeso, es diabetes, es hipertensión arterial, insuficiencia renal, enfermedades neoplásicas. Pero todas ellas... ¿Enfermedades qué, doctor? Neoplásicas, cánceres. Cáncer. Todas ellas son capaces de prevenirse si se hace en forma adecuada, y si ya ocurre la enfermedad, hay prevención primaria, secundaria y terciaria. Un diabético no tiene por qué perder la capacidad visual si se atiende bien. No tiene por qué tener una amputación de un pie si se atiende bien. Entonces el concepto de calidad y seguridad y eficiencia es muy importante. Ahora, doctor, déjeme dar algunos datos del doctor, ¿sí?, Gersenovich. Mire, él, pues, formó parte de la primera clínica de hígado en el país con el doctor Wolpert. Con el doctor Wolpert. Lo recuerdo muy bien, a Enrique. Sí, a Enrique Wolpert, sí. Ha realizado 489 publicaciones, de las cuales 225 son artículos originales, 7 libros y 85 capítulos de libros. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Interna, de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, de la Asociación Mexicana de Hepatología, y de 2000 a 2022, presidente de la Asociación Internacional para el Estudio del Hígado. Fue director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, que es la excelencia, centro médico, Instituto Nacional de Salud para mí, en México, ¿sí? Y Nutrición Salvador Subirán. Fue reelecto para un segundo periodo hasta 2022. Y el doctor Subirán fue su maestro, además. Sí, tuve la oportunidad de conocer al maestro Subirán, y él precisamente de lo que hablaba era de varias cosas. Una, la importancia del diagnóstico oportuno para el tratamiento de las personas. Ese era un concepto muy importante. Y el segundo, el humanismo, el trato adecuado de los enfermos, que es muy importante. Incluso fundó una asociación con Erich Fromm en relación a los aspectos humanísticos de la medicina. Y eso es un aspecto muy relevante. Un enfermo, cuando ya llega a las etapas donde requiere atención médica, pues lo que requiere es un trato humanitario. Y eso es muy importante. Eso es una de las enseñanzas del maestro Salvador Subirán. Ahora, doctor Gersenovich, hoy el diagnóstico, usted me corregirá, en materia de salud es desastroso. Sí, se requiere crear una cultura alrededor del sistema de salud. Y yo creo que podemos aprovechar la experiencia de la pandemia que acabamos de pasar de COVID-19. Porque en la pandemia la población se dio cuenta de la importancia que tiene la salud. Las autoridades de gobierno son responsables de implementar el sistema de salud, pero también es muy importante que la población tenga ese contagio social de poder cuidarse en forma adecuada y de entender que no nada más es cuidarse cuando tengo la enfermedad, sino cuidarse en forma preventiva. ¿Qué es la clave, no? La prevención, doctor. Sí, la prevención es clave. Y por otro lado, el gobierno debe de brindar la atención primaria oportuna. Y por ejemplo, ahora con los avances de tecnología,
en el plan de la doctora Sheinbaum, se va a tratar de disminuir el vía crucis de que alguien tiene que ir a esperar una cita o largos tiempos de espera, porque ahora con la tecnología se pueden programar las citas, se puede hacer con certeza, el expediente clínico puede acompañar al enfermo, o sea que si yo voy al seguro o si voy al ISSSTE o voy a un hospital privado, pueda tener acceso a mi historia clínica. Entonces, los aspectos de avance tecnológico van a ayudar muchísimo a lo que es medicina preventiva y atención primaria. Ahora, estamos viendo, usted seguramente revisó o supo del reporte que dio esta comisión independiente para la revisión de la actuación de los gobiernos, en el caso México, ¿sí? Y de otros, del COVID. Y el gobierno no sale bien favorecido, habla de 800,000 muertos, de los cuales 320,000 pudieron evitarse. Sí, pero hay que analizar el problema en forma global. México, y por eso decía yo que traemos un sistema de salud que no está consolidado desde hace 2 o 3 décadas. Otro de los problemas que tenemos son las determinantes sociales que juegan un papel muy importante en el país. Entonces, por ejemplo, tenemos una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, sí, una alta prevalencia de diabetes, de hipertensión arterial. Los enfermos que más fallecían en el mundo eran los que tenían comorbilidades. Y, por ejemplo, hay que analizar con cuidado el tipo de enfermos que se atendían en la pandemia en COVID-19 en el país. Yo le puedo decir que la mayoría tenía 1, 2 o hasta 3 comorbilidades. No es el único factor, obviamente son muchos factores, pero lo que sí queda claro es que el análisis que se hace de la pandemia de COVID-19 debe ser más amplio. Tiene que tratar de entender qué pasó. Nosotros publicamos un libro que se llama El conocimiento es la mejor prevención. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que aprender de la pandemia qué fue lo que nos pasó. La doctora Sheinbaum, por ejemplo, dentro de sus primeras acciones que quiere implementar, es tener una estrategia ante una nueva emergencia de salud. Que inevitablemente tendrá que llegar en algún momento. Que va a llegar. Pero, por ejemplo, yo siempre comento, somos muy buenos ya en relación a qué hacer en caso de un temblor. Ya sabemos que estamos aquí en el 6º piso, a lo mejor nos tenemos que resguardar y no correr. Pero igual necesitamos un plan contra distintas catástrofes que pueden suceder en salud. Por ejemplo, tenemos el problema de dengue en el sur del país, entonces tenemos que reaccionar, pero reaccionar en una forma planificada ante cualquiera de esas eventualidades. Entonces yo creo que la pandemia de COVID-19, más que estar viendo qué estuvo mal, lo que tenemos que aprender es cómo no nos vuelva a suceder lo mismo, porque si no vamos a seguir exactamente igual. Entonces, por eso una de las primeras acciones es tener un plan de cómo responder ante una catástrofe. Que no nos vuelva a suceder que no teníamos suficientes cubrebocas en un momento o no teníamos vacunas. Ni respiradores. Exacto. Pero eso viene de varias décadas. Por eso yo digo que no es nada más que haya sucedido ahorita. Viene desde hace varias décadas. Pero eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Pero lo que importa es que lo mejoremos, que no sea exactamente igual. La doctora tiene, por ejemplo, tenemos que recuperar el esquema de vacunación a lo largo de todo el ciclo de la vida. Niños, adolescentes, adultos mayores. Pero México producía vacunas. En la época del doctor Kumate, sí, lo que más teníamos era producción de vacunas. ¿Por qué se dejó de producir vacunas desde hace varias décadas? Se dejaron de producir porque era más barato comprarlas que producirlas. Pero al no tener infraestructura en salud, pues no podemos preparar
en forma oportuna las vacunas, no podemos hacer terapias celulares con la misma infraestructura, etcétera. Entonces, ¿cómo construir un sistema sólido que tenga infraestructura? Es la mejor prevención que podemos tener ante una nueva pandemia de cualquier índole que pueda ocurrir. Ahora, doctor, déjame hacer un corte y le voy a preguntar. En México, por lo menos 50 millones de mexicanos no tienen acceso a los servicios de seguridad social. Y le voy a preguntar también de Dinamarca y del mejor sistema de salud del mundo y del IMSS Bienestar, que solo abarca 23 de las 32 entidades. Continuamos con el doctor Kersenovich. Kersenovich, yo estoy convencido por lo que percibo aquí y aquí y aquí y aquí y aquí también, que hay más preocupación por la salud que por la violencia. Sí, porque la salud toca a todos los hogares y toca a los niños, a los adolescentes. Cada vez más tenemos población adultos mayores, sí, en los cuales incluso un familiar se tiene que hacer cargo. Y ese familiar que se hace cargo de un enfermo crónico o que tenga trastornos neurológicos, etcétera, generalmente es del sexo femenino. Y es un problema de equidad de género, porque el problema de las enfermedades crónicas afecta no nada más a la persona, sino al núcleo familiar. Claro. Y eso es muy importante. Doctor Kersenovich, vamos a ver. Estamos en un momento de salud donde el presidente desapareció el Seguro Popular, que como sea bien o mal o regular, funcionaba para muchos, por unos 50 millones de mexicanos. Pues crean el INSABI, lo desaparecen a los 3 años, y ahora de última hora crean el IMSS Bienestar, que lo ha limitado a los 23 estados que son gobernados por Morena. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a plantear? ¿Qué va a hacer Claudia Sheinbaum, doctor Kersenovich? ¿Qué le ha dicho usted que tiene que hacer? Sí le ha contado, supongo, que el diagnóstico pues es lamentable, el diagnóstico en medicina, en salud en México, ¿no? A ver, déjeme comentarle. El seguro social, si no hubiéramos tenido seguro social, de plano no hubiéramos tenido estructura alguna de salud, porque cumple una función. Sí, déjeme interrumpirle. Yo siempre he sostenido, doctor, que sin seguro social ese país no existiría. Hubiera reventado social y políticamente hace muchos años. Entonces, nació con una estructura jurídica muy buena. El plan en relación al IMSS Bienestar es que pueda irse creando una estructura legislativa que le asegure los recursos al IMSS Bienestar, que no dependa nada más de que pues un secretario diga le doy tanto recurso, otro diga le doy menos, sino que exista una legislación que asegure el recurso. Un porcentaje del PIB, por ejemplo, para el IMSS Bienestar, sí, así, ¿no? Como queda al IMSS, también que el IMSS Bienestar quede protegido. Después de eso, se ha iniciado un proceso de basificación importante, porque mucha gente que trabajaba en el IMSS Bienestar no tenía asegurada su plaza. Esa basificación ayudará también a mejorar la estructura. Entonces, la idea es que eventualmente se logre un sistema de salud que sea más o menos igual para la persona que tenga salario o que no tenga salario. O sea, que lo atiende al IMSS o el IMSS Bienestar. Sí, pero voy a ir más. Que es una cosa distinta son las prestaciones del asalariado. Esa es otra cosa. Estamos hablando de salud. Estamos hablando de esquema de salud. Pero la otra es que exista con la tecnología la interconexión. Que si yo tengo seguro social y estoy en una comunidad que nomás hay una clínica del ISSSTE, yo pueda irme a atender a la clínica del ISSSTE y viceversa. Entonces la interoperabilidad entre los sistemas es algo muy importante y que se puede lograr con tecnología en la actualidad. Entonces
que no nada más vaya yo a donde tenga que ir, sino que pueda ir cercano a mi domicilio. Y algo muy interesante, muy importante, diría yo, que me señalaba usted, doctor Kersenovich, que poder establecer pequeños centros de laboratorio y de rayos X, por decir algo, sí, que no se tenga que ir hasta al siglo XXI. Por eso, hay que analizar por qué está saturado el servicio público y por qué están los largos tiempos de espera para una consulta, etcétera. En los centros comunitarios, la estrategia de la doctora Sheinbaum es equipar los consultorios de tal manera que puedan ser resolutivos. Es decir, de nada me sirve ir en el centro comunitario nada más para que me refieran a que vaya a la ciudad de Guadalajara o León, a la capital. Pero lo pueden resolver. Ahora hay lo que se llama point of care, pruebas de tamizaje en el sitio. Y lo aprendimos con el COVID. La gente ahora se hace una prueba de COVID y no va al hospital. Se la puede hacer. Bueno, hay pruebas para hemoglobina glicosilada, para glucosa, para colesterol y triglicéridos, para anemia, para embarazo, que se pueden hacer en los centros comunitarios y que se puede alimentar el expediente electrónico y no desplazar el enfermo hacia un centro hospitalario y pedir una cita. Y en ese orden de ideas está lo del laboratorio y rayos X. En privado, un laboratorio, usted va no a gran distancia, va cerca de su casa y se hace el examen. Porque proliferaron los laboratorios, bueno, además. No, pero no los procesan ahí, nomás le toman la muestra. Sí. Entonces el sistema público igual puede tener una red de toma de muestras. Si vive aquí en satélite, no tiene que ir hasta Tlalpan nomás para que le tomen su sangre. Se la puede tomar aquí y lo que viaja es la muestra de sangre a los institutos. Entonces, el que viaje en las muestras de sangre desatura de entrada. A ver, yo le pongo en nutrición, tenemos 1,200 enfermos al día que llegan a hacerse nada más examen de laboratorio. Imagínense cuántos llegan al IMSS o al IMSS Bienestar. Entonces, si pueden tomársela cerca de su casa y que viaje el examen, se desatura. En lugar de que viaje el enfermo. Exacto. Y rayos X es todavía más fácil, porque ni siquiera tiene que desplazar la muestra. Lo que desplaza es la imagen en una computadora y la manda al centro de diagnóstico. Y puede tener el resultado ese mismo día, porque el número de gente que tiene celulares, que tiene internet, que maneja todo lo digital, es muy grande. Entonces puede tener sus resultados el mismo día. Entonces lo que importa son estrategias para desaturar a los hospitales, sí, pero mejorar a la gente. Una gente se tiene que desplazar de satélite a Tlalpan, le cuesta, sí, deja de trabajar. Para nutrición, ¿no? Sí, le deja de trabajar, o al siglo XXI. Sí. O sea, le deja de trabajar, tiene que pedir permiso laboral, no, le digo, etcétera. Los hijos. Sí. Ahí los tiene que dejar, ¿o no? Los tiene que dejar. Otra cosa que me había comentado, doctor, que me parece que de lograrse va a dar un vuelco. Esto del farmacia, no me gusta el nombre, pero así le pusieron, del bienestar. Sí, bueno, mire, uno tiene que preguntarse, por eso es que el análisis del sistema, sí, es muy importante para cualquier estrategia. Uno tiene que preguntarse por qué la gente va a los consultorios de farmacia. Pues porque no hay otro a la mano, ¿no? No, va además porque la mayor parte de las veces va por un problema agudo, por un problema que se le presenta súbitamente y no puede ir a pedir una cita a un centro hospitalario. Entonces va al médico de farmacia. Entonces lo que importa ahí es tener la trazabilidad de qué hace el médico de farmacia, qué receta, qué farmacovigilancia. Tenemos en México, cuando hablamos de abastecimiento y de la megafarmacia y de todo eso, tenemos que tener un sistema de farmacovigilancia bien establecido de qué se está prescribiendo. Porque usted agarre, por ejemplo, población de tercera edad, toman una polifarmacia de productos enorme.
Entonces necesitamos que los médicos de farmacia incorporarlos al sistema epidemiológico, saber qué están prescribiendo. Hemos hablado con los dueños de las farmacias de que se pueda educar mejor a esos médicos de farmacia e incluso se puedan certificar. Los sistemas, como usted me mencionaba, de Dinamarca, están basados en los médicos familiares, no en los grandes especialistas. Sí. Entonces requieren estrategias para formar mejores médicos familiares, para que podamos tener un sistema mucho más efectivo. Entonces, ese tipo de estrategias son más importantes a veces que más y más dinero. Doctor Cesenovich, ¿qué va a hacer usted el lunes, martes o miércoles? Porque yo quisiera que regresara. Y le digo miércoles porque el miércoles se terminan las campañas y ya sabe, estos del INE no me dejan hablar. Bueno. El martes puedo. ¿El martes? Sí. ¿Ya estamos, doctor? Sí. Porque sí es un tema extraordinario, apasionante y vital. Okay. Vital. Y estoy escuchando el desarrollo de un plan de salud que yo desconocía totalmente. Y supongo que la mayoría de los mexicanos también. Muy bien. ¿Sí? Sí. Gracias, doctor Cesenovich. Nos vemos Gracias. El martes. ¿Cómo no? Gracias, sí. El Gracias. doctor, bueno, pues que le digo, el doctor David Cesenovich, una eminencia al que, como le decía a usted y se lo reitero, respeto, admiro y quiero. Sí. Gracias, doctor. Gracias, igualmente. Voy a unos anuncios y después de los anuncios pues va a estar aquí